Estamos de regreso, 10:31. Debate provoca en Colombia la decisión del gobierno de ese país de llevar adelante un plan para reducir la población de hipopótamos, que incluye la eutanasia de 80 individuos de esta especie. Desde 2022, los hipopótamos en Colombia están declarados como especie exótica invasora, lo que quiere decir que se considera que amenazan los ecosistemas y la biodiversidad nativa. El origen del problema es el aumento desregulado de su población a partir de los exóticos gustos que en los años 80 se dio el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. El crecimiento descontrolado de la población de hipopótamos, que se concentra en las riberas del río Magdalena, contamina el agua, afecta a comunidades humanas y pone en riesgo especies nativas. Sobre la decisión de suministrarles la eutanasia, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, afirmó que desde una perspectiva científica, esta es una acción necesaria para poder reducir la población. Son unos $2 millones los que se destinarán para la reducción de la población de hipopótamos en el país, y la expectativa es que la población se pueda ir reduciendo en al menos 33 individuos al año. La decisión, según Vélez, sigue las recomendaciones de los expertos en biodiversidad y se hará de acuerdo con un protocolo técnico para procurar que sea ética, segura y responsable. Colombia alberga la mayor población de estos animales fuera de África, más de 160 individuos que descienden de los 4 ejemplares que el capo colombiano Pablo Escobar importó ilegalmente en 1981 para su zoológico privado. Tal como usted escucha, la historia comienza en la Hacienda Nápoles. La Hacienda Nápoles era una finca de más de 2.000 hectáreas ubicada en Puerto Triunfo, a mitad de camino entre Medellín y Bogotá. A partir de 1981, Pablo Escobar Gaviria la convirtió en una fortaleza donde mostraba todo su poder. Allí levantó pistas de aterrizaje propias, plaza de toros, dinosaurios de cemento y una colección de animales exóticas bien grandes que incluía jirafas, elefantes, cebras, avestruces, rinocerontes y búfalos, traídos ilegalmente de distintos continentes. Y para coronar estas excentricidades, en su zoológico, ordenó importar desde Estados Unidos un macho y 3 hembras de hipopótamos. Por su tamaño y rareza, eran la pieza más llamativa de este capricho que tenía el narcotraficante. Tras su muerte, en 1993, la hacienda quedó abandonada y pasó al Estado colombiano. Los demás animales fueron trasladados a zoológicos o simplemente murieron. Lo de los hipopótamos fue otra historia. Ningún zoológico quiso recibirlos. Su peso, hasta 3 toneladas, y su agresividad territorial además, hacían casi imposible capturarlos. Las autoridades optaron entonces por dejarlos. Y ese fue el error que desencadenó todo esto. Sin depredadores naturales y en un ecosistema propicio para la especie, los 4 animales, comenzaron a reproducirse. En 2009 ya eran 27. Según un estudio de la Universidad de Florida, la población crece a un ritmo de 9,6% anual, una tasa sin parangón en el continente de origen de las especies. O sea, ni siquiera en África crecen tanto como que en Colombia. Para 2024, el conteo oficial del Ministerio del Ambiente registra entre 180 y 200 individuos, distribuidos en más de 43.000 kilómetros cuadrados de la cuenca hídrica. El Guinness World Record los reconoció ese año, el 24, como la especie invasora más grande del planeta. Según información del Instituto Humboldt, la población de hipopótamos ha crecido gracias a que tienen todo lo que necesitan: mucho alimento y mucha agua. De hecho, se dice que la manada de hipopótamos en Colombia es la primera y única que vive de forma silvestre por fuera del continente africano. El Magdalena Medio les ofrece todo lo que su hábitat africano les exigía: agua permanente para regular la temperatura corporal. Pueden pasar hasta 20 horas del día sumergido en el agua. Pastizales, con los 35 a 50 kilogramos de hierba que consumen a diario. Y ningún depredador que los amenace. En África, el cambio climático y la presión humana han ido degradando esas condiciones, pero en Colombia, los hipopótamos las encontraron intactas.
Su rápido crecimiento poblacional ha tenido un alto impacto en los ecosistemas. De acuerdo con los reportes de este mismo instituto citado, el Instituto Humboldt, al ser un mega herbívoro, que suele alcanzar más de 1 tonelada de peso, los hipopótamos devoran la flora nativa que en condiciones normales serviría para alimentar animales más pequeños. Y entonces alteran el paisaje con sus pisadas y las grandes cantidades también de excremento que producen. En África, además, los hipopótamos enfrentan depredadores, pero en Colombia, como ya decimos, no hay lo que los científicos llaman controladores naturales de esta población. Por el contrario, la inacción en relación con este delicado asunto agravó la presión sobre la biodiversidad local. El manatí, la nutria, el boca chico y la tortuga de río son animales propios de Colombia. Hoy los desplaza una especie invasora que no pertenece a esos ecosistemas. La idea de defender la biodiversidad propia no es indiferencia, dice quienes responden a las críticas por esta medida. Dicen que, por el contrario, es algo que obligadamente hay que hacer y urgentemente. Bueno, la cultura popular, además, ha construido durante décadas una imagen un poco engañosa del hipopótamo, que es una criatura media torpe, que se mueve así medio, ¿no? Que incluso que es como casi cómica, divertida, inofensiva. Pero la realidad es otra. El hipopótamo es considerado uno de los animales más agresivos del mundo, por lo que representa también un riesgo de ataque para pescadores y habitantes de la zona. El hipopótamo común es el tercer mamífero terrestre más pesado del planeta, ya lo decíamos. Su mandíbula ejerce una presión de 126 kilos por centímetro cuadrado. En África causa más muertes humanas que cualquier otro mamífero salvaje. Según un estudio publicado en la revista Animals en 2021, el 87% de encuentros de humanos con hipopótamos en Uganda entre 1923 y 1994 fueron fatales, el 87%. Es territorial de forma extrema, sobre todo en el agua, y no distingue entre una amenaza que sea real y una presencia accidental. Sencillamente ataca. ¿Cómo se hace este control? El documento del gobierno colombiano contempla 2 maneras de lograr este objetivo. La traslocación, que es llevar a los hipopótamos a zoológicos y santuarios en otros países, cosa que ha resultado muy poco, y la eutanasia. El gobierno ha intentado encontrar países dispuestos a recibir algunos de los hipopótamos, pero no ha recibido respuesta favorable todavía de ninguno. Creemos que tiene que ver con la pobreza genética y posibles daños genéticos que tienen también estos individuos. ¿Por qué? Porque como todos los individuos provienen de los mismos 4 hipopótamos originales que trajo Escobar, su diversidad genética es muy baja, lo cual incrementa defectos congénitos. La directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Natalia Ramírez, en Colombia, dice además que el transporte de los hipopótamos a otros países es muy costoso. Por tanto, mientras encuentren quien esté dispuesto a recibir hipopótamos y financiar el transporte, las autoridades han optado por seguir adelante con la eutanasia de 80 individuos. La eutanasia de cada individuo cuesta unos 50 millones de pesos colombianos, esos son cerca de $14.000. Eso no incluye el entierro del cuerpo, que es indispensable también por motivos de salubridad. La medida, promulgada por el Ministerio del Ambiente, contempla que los hipopótamos se podrían matar a través de una inyección o mediante un dardo disparado con rifle. Y claro que hay detractores de esta medida. La recientemente reelecta senadora animalista en Colombia, Andrea Padilla, lleva la voz cantante. Se pronunció en contra de la decisión anunciada por el gobierno colombiano. La califica de facilista y de cruel. Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables, menos aún si, como en este caso, son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal. Eso fue lo que escribió en su cuenta de X para liderar esta resistencia. Desde inicios del presente siglo, el gobierno colombiano ha intentado, como decíamos, diferentes estrategias para controlar la población de hipopótamos, pero nada ha resultado. Así es que ese es un debate bien intenso que se está dando en Colombia y que fue anunciado recién esta semana.